Hola a todos, el día de hoy voy a hablarles de Ant-Man and the Wasp Quantumania, algo difícil decirlo en español. El caso es que esta película es sobre, obviamente, el hombre hormiga Ant-Man, que regresa para su tercera aventura con el mismo director de las primeras dos películas, Peyton Reed, y con Evangeline Lilly como la avispa. Y obviamente todo esto pasa después de Endgame. Es decir, Ant-Man está más o menos recuperando el tiempo con su hija, ya que por mucho tiempo, por los 5 años del blip, no pudo verla. El caso es que su hija se ha convertido no solo en una ladrona como él, sino también en una científica como sus abuelos, básicamente, y como su madre adoptiva, podríamos decir. Y le interesa mucho el reino cuántico y se pone a investigar y crea algo así como una sonda, como una onda magnética, no sé, un mensaje básicamente que usa para rastrear todo lo que hay allá abajo. El pequeño problema es que esa emisión puede usarse en dos sentidos y alguien la usa para atraerlos a ellos hacia ese mundo. Y obviamente está toda la aventura. Encuentran, como han visto en los trailers, a Kang, que es uno de los villanos más famosos del universo Marvel en los cómics y que ya vimos aparecer el año pasado, o hace 2 años ya, de hecho, en la primera temporada de Loki en Disney Plus. Entonces, obviamente, como que lo conocemos, pero al mismo tiempo no lo conocemos, porque hay muchas versiones de Loki. Hay más de una versión de él. Y de hecho, al final de la película, y esto la verdad no dice nada porque todos sabemos este pedazo, vemos a varias de las variantes de Loki reunirse para, digamos, planear algo más grande que ya sabemos que va a pasar, porque ya sabemos los nombres de todas las películas de Marvel que vendrán más adelante. El caso es que, ¿cómo me parece esta película? Obviamente hay que hablar que ya tiene un rating en la página de Rotten Tomatoes, que es como la página primordial para ver reseñas y críticas de películas. Y ellos lo que hacen es basar esa crítica en un porcentaje. Y al parecer el porcentaje en estos momentos, cuando los críticos son los únicos que han visto la película, es de más o menos entre 50 y 70%, alrededor de 60%. Entonces, no es muy bueno, la verdad. Eso es muy bajo. Y creo que, si no estoy mal, Thor Love and Thunder, que fue la última película de Thor, estuvo como en los 60 y puntas, que fue bastante mediocre y, como ustedes saben, ha sido de las últimas películas de Marvel con menos taquilla. La crítica no le gustó para nada, mejor dicho, le fue bastante mal a el señor Thor. Entonces muchos ya están diciendo que a esta película seguramente le irá más o menos como a Thor. La verdad yo creo que le puede ir un poquito mejor. Yo me divertí bastante, me gustó la película, es una historia un poco chistoso decirlo porque el personaje es el hombre hormiga, pero es una historia bastante pequeña, podríamos decir, lo que es bastante inusual, tomando en cuenta que sabíamos ya por el tráiler y todo esto que una zona oscura, que el villano iba a ser importante y que obviamente el villano va a seguir apareciendo en otras películas de Marvel, eso ya lo sabemos. Entonces pues yo pensaba que iba a ser como una reintroducción después de Loki temporada 1 de este personaje un poco más grande. Pero ahora sabemos que hay como 4000 variantes de Kang y que el villano en verdad es Kang como una persona más amplia y no como un solo individuo, básicamente. Entonces eso es bastante interesante y lo hace un villano interesante. Sin embargo, creo que hay partes con Kang que lo hacen variar mucho. Hay como que tiene dos personalidades en toda la película. Soy la sombra de mi celular. Tiene dos personalidades en la película y al comienzo es una persona como perdida y tratando de buscar su casa y después cambia a ser, mejor dicho, el ultravillano que no tiene absolutamente nada bueno. Creo que es un cambio un poco brusco en un cierto punto de la película, pero a la larga necesario. Entonces creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo introduciéndolo en la primera escena en la que aparece. Creo que todo pasa un poco muy rápido y hay cosas que no se dicen. Y de hecho hay otras cosas que, digamos, toman mucho tiempo en la película. Por ejemplo,
Esto también aparece en el tráiler, según recuerdo. Hay una parte en la que sabemos que hay como un grupo rebelde en este mundo subterráneo. Y la verdad, todo lo que tiene que ver con el grupo rebelde y con el personaje que ya todos sabemos que está ahí, que también se llama MODOK, que vive en este mundo cuántico, todo lo que tiene que ver con todos esos personajes, la verdad lo podrían haber borrado del guión y haber usado ese tiempo y ese esfuerzo en construir mejor al personaje de Kang, que creo que es necesario. O sea, de pronto pensarán que porque lo vamos a ver en otras películas más adelante, pues no hace falta, básicamente. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, es bueno que cada vez que veamos a Kang, sepamos un poquito más de él, diría yo. Porque supimos un poquito de él en Loki, pero como el mismo personaje dijo en Loki, la verdad es que no todos los Kang son exactamente iguales, pero seguramente va a haber trazos del personaje, digamos, debe haber trazos de personalidad que sean inherentes en Kang, que no se puedan cambiar de un momento a otro. Podríamos decir que todos tengan eso en común. Entonces hubiera sido mejor explorar un poco más eso. A mí todo lo que tiene que ver con esta rebelión y de nuevo el personaje de MODOK, entiendo lo que querían hacer, querían rememorar un personaje que estaba antes en la serie, pues en Ant-Man, y querían volver a usar al actor y querían hacer, bueno, todo esto. Creo que podrían haberlo hecho de otra manera o podría haber sido un cambio diferente, la verdad. No entiendo por qué lo pusieron en ese personaje y no entiendo por qué usaron al personaje, aunque para ser sinceros yo conocía a MODOK de algunos dibujos animados, no recuerdo cuáles eran. El caso es que nunca fue un personaje muy interesante, la verdad. Y de hecho no es un personaje de Ant-Man. Está más relacionado creo que con los Cuatro Fantásticos. Entonces es como extraño verlo ahí. Y la verdad no aporta nada excepto como el mismo chiste todo el tiempo. Que de hecho después como de la tercera vez que... O sea, el chiste es básicamente que la gente se espanta al ver su aspecto. Que obviamente es bastante extraño y de hecho ahí voy a mi otro punto que no me gustó mucho de la película, que son los efectos especiales. Creo que hace poco los artistas de efectos especiales se quejaron en Hollywood, sobre todo los que trabajan en grandes franquicias, porque decían que básicamente las horas les piden que hagan mucho en poco tiempo y no pagan exactamente demasiado. Entonces, a veces se ve en algunas de estas películas, y en esta película sí le equivaldría yo a Thor, Love and Thunder, en el sentido en que los efectos especiales son bastante mediocres, son bastante regulares, la verdad, y nunca te sientes como que estás en el sitio. Los únicos momentos en los que uno se siente en un lugar real es cuando se nota que es un set que tuvieron que construir. De resto, la verdad, todo es como tan falso que no estás inmerso en el mundo, mejor dicho. No pasa como con Avatar, por ejemplo. Avatar, Way of Water, la verdad construyó un mundo completo y te sentías en Pandora. En cambio aquí no te sientes en el reino cuántico ni un solo momento, como que nunca te lo terminas de creer, básicamente, y eso es como lo malo. Sin embargo, creo que hicieron un buen uso de los personajes. Me encanta que uno de los protagonistas, de hecho se llama Ant-Man and the Wasp, Hombre Hormiga y la Avispa, y lo cómico es que la avispa protagonista no es la que creemos que es, sino que es Michelle Pfeiffer. Y Michelle Pfeiffer hace un papel increíble y me gustaría ver mucho más de Michelle Pfeiffer en lo que sea, no solo en el universo Marvel, sino en cualquier tipo de película, porque es una gran actriz. Y aquí lo vuelvo a probar, pues prueba que es capaz de hacer algo con poco, puede hacer mucho, básicamente. Y eso me encanta de ella, la verdad. En cuanto a Paul Rudd, pues lo hace bien, pero la verdad no trae nada muy nuevo al personaje. Y de hecho, los mayores de la película, o sea, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas, son los que mejor lo hacen en toda la película. Son los más graciosos, son los que aportan más, son los que dan más sorpresas, son los que te hacen sentirte un poco más curioso de todo lo que pasa.
Lamentablemente Paul Rudd creo que está un poco estancado en Ant-Man, aunque le sigue funcionando porque la gente estaba muerta de la risa con todo lo que hacía. Y Evangeline Lilly lamentablemente nunca cuajó para mí como la avispa, sobre todo siendo la avispa un personaje tan importante en el universo Marvel. Creo que la avispa real es Michelle Pfeiffer y me encantaría que en las películas donde va a salir Kang en el futuro, las de los Vengadores, salga Michelle Pfeiffer con su traje y salga a pelear con los demás Vengadores de pronto de otras líneas del tiempo, con los Cuatro Fantásticos, con toda esta gente. Me encantaría verla por ahí a Michelle Pfeiffer. De resto, la verdad me divertí. Creo que no es una película mala. Creo que tiene un poco, digamos que las escenas, las escenas de acción no son precisamente emocionantes todo el tiempo. Hay una escena de acción que tiene lugar en esta ciudadela al final de la película. Y creo que es la más interesante de todas porque pasan como muchas cosas y es un poco que te recuerda a Avengers Endgame. Pero de las demás hay algunas peleas que, por ejemplo, la última pelea física, puño a puño, cuerpo a cuerpo, digamos, entre los dos personajes principales, la verdad no me gustó mucho, me pareció un poco lenta, me pareció un poco sosa, me pareció que no era interesante y tampoco era necesaria. Entonces, pues cada uno verá un poco cómo opina de cada una de esas peleas, pero en general creo que la película es divertida, aporta mucho al universo Marvel, una que otra cosa la verdad, ilustra un poco los personajes, te ayuda a enamorarte de unos, te ayuda a olvidarte de otros, pero en general es una buena historia, una historia interesante y está bien, es una película concentrada en sí misma. Creo que mucha gente está cometiendo el error de querer que todas las películas de Marvel sean Avengers Endgame y eso sí, sencillamente no va a pasar. Y creo que lo importante es que cada historia, cada línea de tiempo, curiosamente, del universo Marvel sepa cómo contar historias en sí misma, que las historias de los Guardianes de la Galaxia no se parezcan a las historias de la Capitana Marvel y que esas no se parezcan a las del Hombre Hormiga y así sucesivamente. La verdad, como creo que le va a ir, creo que le va a ir bastante bien, no creo que alcance los $1.000 millones, creo que va a estar por los 800, si acaso creo que va a tener un excelente inicio de este fin de semana, mejor dicho, va a ganar mucho dinero, pero no sé si sea la más taquillera del año en cuanto a Marvel. Creo que seguramente a Guardians of the Galaxy les va a ir mejor, sencillamente porque el mundo ama a James Gunn y por alguna razón el mundo ama Guardianes de la Galaxia. Yo personalmente creo que es como el lado débil de Marvel y estoy muy contento de que se termine porque creo que Capitana Marvel va a ser la que va a ocupar ese puesto en el espacio más adelante. Y de hecho estoy esperando que The Marvels sea una película muy interesante y ojalá sea la mejor del año, la verdad, en cuanto a contenido, en cuanto a historia. No creo que sea la más taquillera porque lamentablemente al tener 3 protagonistas mujeres, eso hace que muchas personas simplemente no vayan a verla, aunque muchas personas fueron a ver Capitana Marvel, entonces puede que sí le vaya bien. Aunque con las otras 2 protagonistas de pronto, quién sabe. El caso es que esperemos que este sea un mejor año para Marvel. De nuevo, a mí me gustó esta película, me entretuvo. ¿Es la mejor película de Marvel? No, es la mejor de esta nueva temporada de películas de Marvel después de Avengers Endgame. Tampoco esa película sigue siendo, en cuanto a todo, sigue siendo Pantera Negra, seguida de Shang-Chi, diría yo. Esos son como los tops después de Avengers Endgame. Entonces hay que ir superando, pero creo que es mucho mejor que, por ejemplo, las otras de Ant-Man, es mucho mejor que Thor, Amor y Trueno, es mucho mejor que, bueno, que muchas otras que ha sacado Marvel, y seguramente que las series, porque las series están decayendo y bastante. Las últimas series que sacaron fueron bien regulares. Entonces, eso es todo lo que tengo para decir. Vayan a verla, la verdad me entretuve bastante. La gente estaba llena la sala de cine. La gente se reía todo el tiempo, muy atentos a todo. La mayoría de la gente se quedó para ver las 2 escenas después de créditos. Y la última escena es muy interesante. Entonces tienen que quedarse para eso, después de todos los créditos. Entonces sí, eso es todo lo que tengo para decir. Buenas noches si están viendo esto en la noche y vayan a verla. Hasta luego.